Solo voy a dar un minuto más porque veo que se están uniendo todavía. Bueno, ¿se escucha y se ve la diapositiva? Disculpen. Sí, Sí licenciado. se ve, Eli. Sí Muchas se gracias. ve, Sí. escucha. Bien, vamos a comenzar con el curso de Derecho Civil 1. Saluditos, si tienen una buena carga de estudio este semestre. Ambos cursos con los que vamos a estar compartiendo son cursos muy amplios, con mucha información, así que hay mucho que leer. Bien, el día de hoy vamos a ver entonces el primer tema, lo que es el origen, evolución, definición, ubicación, entre otros, del derecho civil. La clase de hoy realmente es bastante corta. Creo que el programa pusieron en la primera clase pusieron muy pocos temas, pero en la segunda va a estar bien cargadísimo. Entonces vamos a tratar de llevarlo conforme a los programas, tanto derecho penal como derecho civil. Los vamos a tratar de llevar de conformidad con el programa para que no nos perdamos, ¿verdad? Y ustedes también tengan la información que necesitan previo a sus correspondientes exámenes. Bien, en cuanto a derecho civil, solo voy a solicitar que tengamos nuestro código, siempre la Constitución Política de la República de Guatemala, nuestro código civil y la ley del organismo judicial, que son las tres que vamos a estar utilizando. Y habiendo dicho lo anterior, pues vamos a entrar de lleno a lo que es el derecho civil. En ese sentido, podemos decir que la significación etimológica precisamente del adjetivo civil, que viene de civitas, del derecho romano, aunque hoy en día ya no guarda mucha relación con la naturaleza actual de esta rama del derecho que ha crecido muchísimo, ¿verdad? El derecho civil. Es necesario realmente que hagamos un pequeño desarrollo histórico del proceso seguido por la denominación de derecho civil y su contenido desde sus comienzos, diríamos, hasta nuestros días o hasta hoy en día o hasta la actualidad en cuanto a lo que es el derecho civil. Lo de hoy solo va a ser una introducción prácticamente de lo que es el mismo para ya la otra semana entrar de lleno a las distintas instituciones de derecho civil que vamos a estar estudiando en el correspondiente semestre. En ese sentido, vamos a ir un poquito a lo que es el origen y la evolución. Básicamente, en cuanto al origen, solo vamos a hablar un poco del derecho romano y voy a dejarles una lectura ahí a ustedes para que ustedes puedan ampliar en cuanto a este tema en cuanto al origen de lo que es la denominación de derecho civil. Pero en el derecho romano definitivamente vamos a un poquito y vamos a hablar que en cuanto al origen y la evolución del derecho civil, en el derecho romano, o sea la expresión jus civile, se utilizó con cuatro significados totalmente distintos de cómo se utilizaba esa expresión del jus civilis, o sea, el derecho civil. Se utilizó como un derecho nacional, se ha utilizado como un derecho privado, se ha utilizado como un conjunto de leyes, plebiscitos, senados, consultos, decretos de los príncipes y autoridad de los jurisconsultos, y se ha utilizado esta denominación, eh, así como se llamó en ese sentido, aquel derecho que no podía recibir, decían algunos autores, una denominación especial, una denominación específica. Entonces veamos un poquito de ello, en cuanto cómo se utilizó el derecho civil en el derecho romano como un derecho nacional. ¿A qué se referían esto como un derecho nacional? Esto fue famoso más que todo en las escuelas de la definición justiniana y decía que el derecho de cada pueblo constituye exclusivamente para sí y que es propio de los individuos de cada ciudad o que pertenecen a cada ciudad. ¿Hay alguien que tiene ahí el micrófono encendido? Si lo pudiese apagar, por favor.
Licenciado, perdone, hay compañeros que desean ingresar aún, ¿se podrá? Sí, ahorita lo voy, no se preocupe. Gracias. Bien, decía entonces que en el derecho romano la expresión jus civilis fue utilizado con cuatro significados totalmente distintos. Hablábamos que como un derecho nacional, como un derecho privado, como conjunto de leyes, plebiscitos, senados, consultos, decretos de los príncipes y autoridad de los jurisconsultos. Se le llamó también así derecho jus civile o derecho civil, aquel derecho que no podía recibir una denominación especial, según algunos autores. Como derecho nacional, el derecho civil, decíamos que fue famoso precisamente por las escuelas que definían el derecho civil, conocidas como las de Justiniano. El derecho de cada pueblo constituye, decía este derecho nacional, que el derecho de cada pueblo constituye exclusivamente para sí y que es propio de los ciudadanos de una o de cada ciudad. Por eso se conocía como un derecho nacional, porque solo era propio para aquellos que eran nacionales, de verdad. Cuando leemos un poco en cuanto al derecho romano, vemos que ellos eran muy estrictos en ese sentido, y prácticamente solo aquel que era romano se le era reconocido los derechos, ¿verdad? Los demás no tenían derechos en algún momento de esta situación en cuanto a la evolución y origen del derecho, en este caso el derecho civil. También se utilizó la expresión del jus civili como un derecho privado. Cuando hablamos como un derecho privado, formado, decía, por el derecho general, que abarca el natural, abarca el gentes y abarca el civil, abarca un todo. Entonces, como un derecho privado específicamente de cada individuo al cual le correspondían ciertos derechos, se le reconocían ciertos derechos por parte de las autoridades en el derecho romano y que eran los únicos que podían actuar dentro del mundo de lo jurídico, ¿verdad? En cuanto a este origen y evolución como conjunto de leyes, plebiscitos, etcétera, en ese sentido el derecho civil se oponía al derecho pretorio, introducido, como es sabido, por los edictos del pretor, como aquel que era encargado de crear e imponer las leyes, ¿verdad? Pero que lo hacía de una manera muy individual. Ellos se oponían a ese pretor porque decían de que al final el derecho civil, si era el derecho ciudadano, todas las normas creadas precisamente en el derecho romano a ellos les correspondían y podían aplicarlas y podían relacionarse jurídicamente de conformidad con lo que ya estaba previamente establecido en dicho derecho. Por eso se oponían a que existiera uno que fuera el que prácticamente disponía de los derechos de los demás, ¿no? Y por último también se utilizó el jus civili como un nombre que se le daba a aquel derecho que no podía recibir, decían algunos autores, una denominación especial. Entonces le decían jus civil y ese jus civil a veces abarcaba de todo, porque en ese jus civil a veces abarcaba lo que hoy conocemos también como derecho mercantil o derecho penal u otras ramas del derecho, ¿verdad? Entonces era muy amplio. Por eso es que se tuvo que dar esa evolución del mismo para ir separando ciertas ramas del derecho como hoy en día la tenemos. Pero la aceptación que más pesó, la que más se aceptó en un principio dentro de este cuádruple de denominaciones que le doy significados, es la que se contrapone precisamente a lo que es el jus civili, porque el jus civili, ese jus civili, ¿qué es lo que significaba? Decía, era propio de los ciudadanos, el cual estaba en contraposición del jus gentium, que era común a todos los pueblos. Entonces decía, al final de cuentas, la ley, el derecho no puede ser solo para un ciudadano romano, cualquier persona, incluso extranjera, tiene derechos y tiene obligaciones, por lo tanto, había ese conflicto de interés ahí, ¿verdad? En cuanto al jus civili y en cuanto al jus gentium, porque el jus civili solo era reconocido propio solo para los ciudadanos romanos, pero aquel que era extranjero, entonces quedaba exento y no podía relacionarse jurídicamente o negociar porque se encontraba en desventaja. Eso se oponía entonces al jus gentium, que era el derecho común a todos los pueblos y no solo al derecho romano. Así es como empiezan a darse los primeros pasos del derecho civil, ¿verdad? Y empieza a ampliarse y empieza a tomar forma, empieza a individualizarse de otras ramas del derecho, ¿verdad? Como el derecho penal, que también ya existía en ese momento. Pero esa evolución se va a ir dando a través del tiempo hasta llegar a lo que tenemos hoy como derecho civil.
Obviamente eso lo vamos a entender luego de leer un poco en cuanto a lo que es cuál fue esa evolución, origen y evolución en cuanto a en la Edad Media, luego de la Edad Media, en los principios de la Edad Moderna, y por último, en los últimos antecedentes que tenemos del origen de esta denominación de derecho civil, que se da a raíz de lo que se conoce como la Revolución Francesa. Entonces, esas son tres épocas que les voy a pedir que si ustedes la pueden leer un poco, porque es mucha teoría, pero sería, si tienen un espacio ahí como conocimiento general para ustedes, yo me voy a dedicar específicamente a lo que tenemos hoy de derecho civil, pero como un antecedente histórico se pueden leer un poco en cuanto a la origen y evolución en la Edad Media, en los inicios de la Edad Moderna y específicamente en lo que es la Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar y vamos a entender un poco todo ese trajín que tuvo que pasar esa denominación de derecho civil, el cual abarcaba todo, pero que también al inicio, cuando era el derecho romano el que prevalecía, también limitaba a otras personas por no ser ciudadanos romanos. En cuanto a la evolución, podemos decir entonces que la primera forma de codificación, que es a donde queremos llegar, la primera forma de codificación o reunión, diríamos, de normas civiles, la vamos a encontrar precisamente en el derecho romano, ¿verdad? En ese derecho romano, en donde se norman las instituciones. Ahí, en ese derecho romano ya se empezaron a normar ciertas instituciones que hoy en día forman parte de nuestro derecho civil, de nuestro código civil. Las primeras instituciones que se normaron en el derecho romano fue en relación a las personas, a las cosas y a las acciones. Esas tres instituciones en las que existían en el derecho romano. Una normativa relacionada a las personas, una normativa relacionada a las cosas y una normativa relacionada a las acciones. Eran estas tres instituciones que estaban de alguna manera prevaleciendo en el derecho romano. Solo déjenme, voy a dejar entrar a unas personas. Bien, ese fue una de las primeras codificaciones en cuanto a la normativa de derecho civil. Solo habían tres instituciones, decía, las personas, las cosas y las acciones. El siguiente código que encontramos en la historia, que ya fue codificado el derecho civil, es en el derecho romano francés. Ahí era un mixto esa codificación, en donde se estudiaron instituciones como las siguientes. Las personas, ya aquí ya se agregó otra institución con otro término que eran los bienes, y luego se agrega una tercera parte relacionada con los bienes, que eran los diferentes modos de adquirir los bienes. El siguiente código, entonces, ya no se hablaba de cosas y acciones, sino que ya se habló de personas, los bienes y los diferentes modos de adquirir los bienes, ¿verdad? Que por ahí va más o menos esa evolución histórica del derecho civil, porque tiene que ver con la persona, su familia y su patrimonio, ¿verdad? Luego, en el derecho alemán, se dio otra codificación. En el derecho alemán, la codificación de las normas civiles, esta se circunscribió a una parte general. Ya aquí se habló sobre derechos reales, ya aquí ya se amplió algo más importante que hoy en día también subsiste, como son el derecho de obligaciones, el derecho de familia y el derecho sucesorio. Eso ya lo incluyó el derecho alemán, ya se fue ampliando un poco más lo que es el ámbito de aplicación espacial y temporal en cuanto a las personas, los bienes, ya con otro tipo de instituciones, como eran derechos reales, ya no solo se llamaban bienes, sino ya le cambiaron al nombre de derechos reales, pero se agregó ese capítulo relacionado con el derecho de obligaciones, que hoy en día es muy importante en el derecho civil, y obviamente el derecho sucesorio, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos bienes cuando la persona no disponía de ellos en vida y quedaban prácticamente al fallecer, quedaban supuestamente en el aire, ¿verdad? Entonces ahí nace lo que es el derecho de sucesorio o derecho de sucesiones, ¿verdad? Cómo debía recuperarse la titularidad de esos bienes que no fueron dejados en vida a favor de ninguna persona. Y en cuanto a la evolución de esa codificación, se da después una creación de un nuevo código que se conoció como la codificación del derecho español. Y este lo vamos a encontrar en las institutas de Justiniano, del Fuero Juzgo, los ordenamientos de Alcalá, la novísima recopilación,
y otras leyes españolas, ¿verdad? Donde hacen inclusión de otro tipo de instituciones. Pero básicamente, en esa evolución histórica del derecho civil, las, las instituciones que más se fueron normando, que se fueron poniendo en un derecho escrito, codificado, era en relación a las personas, era en relación a los bienes o derechos reales y era en relación a las obligaciones. Son las que estuvieron básicamente siendo reguladas con distintos nombres o denominaciones, pero básicamente caíamos a lo mismo, ¿verdad? Personas, bienes y posteriormente ya más adelante obligaciones, ¿verdad? Las obligaciones que se adquirían o cómo se perdían las obligaciones, etcétera. Eso nos lleva entonces a la definición y a la ubicación del derecho civil. En cuanto a la definición y ubicación del derecho civil, vamos a ver algunas definiciones o voy a dar algunas definiciones acá desde el punto de vista doctrinario. Pero la idea, tanto en derecho penal como en cualquier rama del derecho, licenciados, es que al final, pues nosotros podamos definirla con nuestras propias palabras porque la entendemos. A veces nos aprendemos unas definiciones bastante amplias, pero cuando nos empiezan a preguntar por las distintas instituciones que abarca esa definición, a veces nos quedamos en el aire porque no profundizamos en las mismas. Lo mejor es tratar de entender el derecho, en este caso el derecho penal y el derecho civil, en mi caso, que es el caso, en mi caso de los cursos que yo les doy, que al final ustedes puedan definirlos con sus propias palabras, ¿verdad? Porque aquí solo vamos a ver algunas definiciones dadas por otros estudiosos del derecho. Pero hoy les cuento, ya ustedes, a partir de hoy, ustedes ya son estudiosos del derecho. O sea, ustedes ya pueden aportar al derecho con sus propias definiciones. Ya ustedes ya pasan a ser del grupo de los jurisconsultos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están especializándose precisamente en materia legal, en materia de leyes. Y lo mejor es que muchas veces podamos definirlo con nuestras propias palabras, ¿verdad? Porque no son más que definiciones, nadie tiene la última verdad, cada quien lo va a entender y lo va a interpretar a su manera, ¿verdad? Siempre y cuando entendamos todo el conjunto de qué consiste ese derecho, en este caso el derecho civil, para poderlo definir. Por ejemplo, de acuerdo, Puig Peña define el derecho civil de la siguiente manera. Dice que es el conjunto de normas de carácter privado que disciplinan las relaciones más generales de la vida, en la que las personas que intervienen aparecen como simples particulares independientes de su profesión, de su clase social, de su condición o jerarquía. Por ejemplo, Sánchez Román define el derecho civil como el conjunto de preceptos, dice, que determinan y regulan las relaciones de asistencia, autoridad y obediencia entre los miembros de qué? De una familia y a las que existen entre los individuos de una sociedad para la protección de qué? Para la protección de sus intereses particulares. Otro autor llamado De Diego define el derecho civil como un conjunto de normas reguladoras de las relaciones ordinarias y más generales de la vida en que el hombre se manifiesta, como un sujeto de derecho y como un miembro de una familia para el cumplimiento de los fines individuales de su existencia, en este caso dentro del concierto social. Son definiciones bastante profundas de estos autores, ¿verdad? Nosotros podemos buscar, al ver nuestro código y ver cuántos libros tiene, y podemos hacer nuestra definición en cuanto al contenido, ¿verdad? Conjunto de normas que regulan las personas, la familia, los bienes, el derecho de obligaciones y los contratos en materia civil. Podemos hacer una infinidad de definiciones. Lo que debemos de tener claro, cuál es el contenido de ese derecho civil, ¿verdad? Y en nuestro caso, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar hablando de la persona, vamos a continuar hablando de la familia, vamos a continuar hablando de lo que puede adquirir esa persona y su familia como son bienes, ¿verdad? Cómo esa libre disposición de los bienes, ¿verdad? Cómo se contraen esas obligaciones y cómo también podemos trasladar esas obligaciones, cómo plasmamos en un documento, en un título, la titularidad de un bien, de un derecho real a través de los contratos en particular. Obviamente hoy nos vamos a dedicar solo al libro 1, en este semestre solo al libro 1 de Derecho Civil, que tiene que ver específicamente con la persona y la familia. Eso es lo que vamos a estar viendo en Derecho Civil 1 a partir de la presente clase. Entonces, en definiciones podemos ver estas y podemos buscar otras más para entender qué es la definición de derecho civil. ¿Cuál es la ubicación del derecho civil?
La ubicación del derecho civil se ubica dentro del ámbito del derecho privado. Aquí es distinto al derecho que acabamos de ver, derecho penal, que es el ámbito público. Aquí la naturaleza del derecho civil se ubica dentro del ámbito del derecho privado, del derecho propio de cada persona. Entra en esta clasificación el derecho referente a los asuntos de las personas en su condición de simples particulares, ¿sí? Por eso es que se dice que el ámbito del derecho civil es el privado. ¿Por qué? Porque vamos a ver todos los asuntos referentes a las personas en su condición de simples particulares, ¿sí? Donde el Estado no va a tener que ver, por ejemplo, para que me entiendan a qué me refiero con eso. Por ejemplo, alguien que no le guste su nombre y lo quiere cambiar, va a poder hacer a través del derecho civil el cambio de nombre. Ahí el Estado no se va a meter, si se quiere llamar como se quiera llamar, es problema suyo, inicie su proceso y luego de agotado el proceso correspondiente, pues va a tener el nuevo nombre si no le gustaba el que tenía. A una pareja un matrimonio donde ya la situación ya no se puede convivir de manera conjunta y obviamente se está dando ese rompimiento de ese vínculo conyugal, ¿cómo lo pueden hacer? Pues a través del divorcio. El Estado no se va a meter, el Estado puede ver que una pareja se está maltratando, se están dañando, se están afectando físicamente, pero el Estado no va a ir, ni usted divórciese, o divórciese porque ustedes no pueden, no, es decisión de simples particulares. Por eso hablamos que el derecho civil, vamos a hablar del ámbito del derecho como simples particulares, y por eso es que se ubica al derecho civil dentro del derecho privado, que eso le corresponde a los particulares en sí. Ahí el Estado no se mete, ¿verdad? Decisiones de los particulares. Entonces, de todas las ramas del derecho, podemos decir que el derecho civil es uno de los más extensos, es uno de los más frecuentes, debido a que la mayor parte de los actos de la vida jurídica social entran en esta esfera de acción del derecho civil, siendo así que comprende las leyes que se refieren a, ¿qué? A las personas, a sus estados civiles, a la familia, a los bienes, a las obligaciones y a los contratos. O sea, es amplio, el derecho civil es bastante amplio y que giran alrededor de simples particulares, de decisiones de simples particulares. Fue el primero en constituirse como ciencia el derecho civil, pues desde la antigüedad romana nos dejó un cuerpo de doctrina que hoy en día se mantiene en materia de derecho civil. La parte, por ejemplo, la parte correspondiente a las personas comprende, ¿qué comprende en relación a las personas? El derecho que regula las relaciones de la familia, el estado civil de las personas, la capacidad de los individuos, el domicilio de los individuos, la ausencia de los individuos. Eso, entre otras, en cuanto a las personas, para que vean lo amplio que va a ser el estudio que vamos a tener. Eso solo es del libro primero ahorita, pero también el derecho civil se refiere a las cosas. Trata así los preceptos que rigen lo que son los bienes patrimoniales en todas sus formas, en todas sus condiciones, como son los modos legales de adquirir esos bienes. Y lo concerniente a las obligaciones, que se ocupa de la determinación, características, clasificación, prueba y extinción de las obligaciones. Asimismo, es el complemento que se ocupa en todo en cuanto se relaciona a la contratación o intercambio de valores entre los sujetos de la comunidad. Todo eso abarca el derecho civil. Algunos códigos civiles que hemos tenido, especialmente en nuestro país, quisimos referir únicamente a los códigos de Guatemala. Hay 3 códigos en especial que se fueron dando en esa evolución histórica del derecho civil. Entonces podemos decir que en cuanto a la codificación y evolución guatemalteca, podemos afirmar que en un principio seguimos la evolución de la codificación, ¿qué? De la codificación española. Y no fue precisamente hasta el año de 1877 en el que aparecieron las siguientes instituciones. A través del Código Civil de 1877, ¿qué instituciones eran las que normaba ese Código Civil de 1877? Las instituciones que normaba era de las personas, de las cosas, de las obligaciones y contratos.
Estas eran las únicas instituciones que abarcaba el Código Civil de 1877. Las personas, las cosas y las obligaciones y contratos. Posteriormente se supera este Código de 1877 para ampliarlo un poquito más y nace el Código Civil de 1933. El Código de 1933 ya aumenta el número de instituciones. ¿Por qué? Porque entonces este ya abarcó las siguientes instituciones. De las personas que tenía el anterior. En el anterior se hablaba de las cosas, allá en este se hablaba de los bienes, ya un poco más técnico, los modos de adquirir la propiedad y las obligaciones y contratos. Aquí ya se agregó, si se dan cuenta, ya se agregó un inciso en cuanto al contenido del Código Civil. Las personas, de los bienes, de los modos de adquirir la propiedad y las obligaciones y contratos. Finalmente, el Código Civil de 1933 fue superado por el Código Civil de 1963, que es el que actualmente tenemos y que es el que seguramente tienen ustedes ahorita en sus manos, el Código de 1963. Ahí ya nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de 5 libros. Los anteriores eran de 3, luego 4, ahora el que tenemos en sus manos, el Código de 1963, está conformado por 5 libros, ¿sí? Se encuentra formado de la siguiente manera. Por ejemplo, el actual que tenemos de 1963. En el libro primero, ahí ya vamos a encontrar que nos habla de las instituciones como son de las personas y la familia. Ahí pueden ver su código en el índice, pueden ver libro primero de las personas y de la familia, que es lo que vamos a estudiar este semestre, ¿sí? El libro primero de las personas y la familia. El libro segundo ya nos habla de los bienes, la propiedad y demás derechos reales. Luego tenemos un tercer libro que ya nos habla de la sucesión hereditaria. Luego ya tenemos un cuarto libro que nos habla del registro de la propiedad, que todos esos bienes deben ser registrados, todo eso lo sabemos, ¿verdad? Y el libro quinto, que lo vamos a dividir en 2 partes, en una primera parte y en una segunda parte. Ese libro quinto, en la primera parte, nos habla de las obligaciones en general, mientras la segunda parte nos habla de los contratos en particular. Ya este Código Civil es bastante completo, es de 1963, obviamente ya necesita también su pequeña revisada, pero es el que actualmente tenemos vigente y es el que utilizamos, el que en la práctica, en el diligenciamiento de las distintas negociaciones jurídicas en materia privada y en materia civil, es el código que nos sirve como sustento o fundamento para todas esas relaciones jurídicas de los simples particulares, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los 5 libros del actual Código de 1963, Código Civil, de las personas y la familia, de los bienes, la propiedad y demás derechos reales, de la sucesión hereditaria, del registro de la propiedad y de las obligaciones divididos en 2, ¿verdad? De las obligaciones en general y de los contratos en particular. Entonces, y si le damos una ojeada a ese Código Civil, vamos a ver que nuestro Código Civil se divide en libros, se divide en títulos, capítulos, párrafos y artículos. Así es como está clasificado nuestro Código Civil actual de 1963. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la codificación? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la codificación? Dicen algunos autores que dentro de las ventajas podemos ver la unidad política, que al final de cuentas pues es el Estado el que a través del órgano correspondiente el que crea las leyes y por eso ahí de alguna manera lo que se busca es esa unidad política del Estado con todos los ciudadanos, poner a disposición de ellos los mecanismos necesarios para la solución de los distintos conflictos de interés que puedan surgir en la vida de una persona. Otra ventaja dice que es la renovación de los cimientos jurídicos. ¿Por qué? Porque al codificar pues se va ampliando, ¿verdad? Dice, como es el caso nuestro ahora, que este último código pues ya es más amplio, ya el contenido es más amplio para de las distintas relaciones jurídicas que puede tener una persona en particular. La estabilidad del derecho, porque está previamente establecido y eso lo hace estable. Entonces ahí está el código para cualquier conflicto de interés, ahí está el mecanismo de solución del mismo, o si no lo entendemos, ahí está el código que nos va a explicar cuáles son los asuntos en particular que una persona en el ámbito privado puede realizar, ¿no?
el conocimiento y aplicación de las leyes. ¿Por qué conocimiento y aplicación? Porque ahí está codificado, ahí está en un libro, ahí está para que lo tenemos en nuestras manos para poder leerlo y llevarlo a la vida práctica, en la vida jurídica donde nos toca participar, ¿verdad? O intervenir. Y por último, como ventajas, dice que son principios generales del derecho como base, que ya están plasmadas, están por escrito, el derecho positivo, ¿verdad? Por escrito. Y algunos le encuentran un par de desventajas que dicen que la desventaja de la codificación, dicen algunos autores, que paraliza el desarrollo jurídico, porque ahí está el código, ahí se queda y ya no hay más crecimiento. No es cierto, ¿verdad? Porque yo no lo veo como desventaja, porque cuando hay alguna institución puede ser ampliada por un conocimiento nuevo, porque ustedes como estudiosos del derecho consideran de que se puede ampliar una institución de derecho civil de tal manera, se puede hacer las propuestas correspondientes por las vías que corresponden de una iniciativa de ley. ¿Para qué? Ya sea para reformar ese código o para abrogarlo, ¿verdad? Ya sea que se dé la reforma o la abrogación. Reforma, que es reformar una parte de, ya sea un título, un capítulo, una letra, un solo artículo de un código. Y abrogar, que es cambiar una ley nueva por otra que queda sin vigencia, ¿verdad? Entonces se puede dar, entonces no lo veo yo como una desventaja. Y la preeminencia a la obra legislativa, pero eso definitivamente todo estado que está políticamente y jurídicamente organizado, obviamente, como en el caso de nuestro estado, que delega los poderes, ¿verdad? Y hay un poder que está delegado a quien le corresponde toda la legislación o legislar toda la normativa que considere conveniente para el buen desenvolvimiento, para la convivencia pacífica de los ciudadanos que pertenecen a un país, a un estado, ¿no? Entonces, son dos desventajas que considero de que tal vez más en tiempos atrás sí tal vez afectaba un poco. Hoy en día pienso que ya no son desventajas, ¿verdad? Al contrario, yo la preeminencia a la hora legislativa la vería como una ventaja, porque ahora tenemos un ente que puede estar modificando o reformando las leyes cuando son de beneficio para el bien común, ¿verdad? De la mayoría de la sociedad. Entonces, eso es básicamente en cuanto a lo que nuestro programa regula para esta primera clase, en cuanto como un mecanismo histórico en cuanto a la evolución del derecho civil, ¿verdad? Ese ha sido el recorrido que ha tenido nuestro Código Civil. En nuestro caso en Guatemala, 3 códigos hemos tenido a nuestra disposición, que son los códigos de 1877, 1933 y 1963. Solo les dejo a ustedes como tarea darle una pequeña leída, una leidita en cuanto a la evolución histórica a través del tiempo, ¿verdad? De la época antigua, la época moderna, la Revolución Francesa, solo para conocimiento general. Y en cuanto al tema de la primera clase, la agotamos hasta este momento y nos quedamos acá. Entonces yo les voy a estar enviando las clases en el transcurso de la tarde y nos vemos el próximo sábado, siempre a las 10:30, Derecho Penal, y a las 12:05, bueno, 10:35 y 12:05, Derecho Civil. Ha sido un gusto compartir con ustedes, compañeros. Nos vemos la próxima semana y les deseo un buen fin de semana. Bendecido. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. 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 El link para el grupo de WhatsApp. ¿Quién lo va a enviar? Gracias, doctor Río. Buenas tardes. Pedro Andrés, creo que se llama compañero para